ser muy desconfiado, incomprensión con un hermano, cambiar carácter, dejar de ser dependiente, es muy importante, hay que ser independiente. Una persona muy preocupada, yo me, ¿cómo se dice? Yo me identifico, gracias. Me identifico porque yo todavía soy preocupada, pero por mis hijas, no como antes, pero antes era terrible. No sé, espero a poder tiempo de contarles lo terriblemente preocupada que era. Entonces, bueno, básicamente renegar, gritar, impulsivo. Por ahí alguien puso, yo no quiero ser violento. Pongo las cosas para más tarde, ¿no? El desorden. Hay muchos que han puesto desorden e impuntualidad. Sí. Y alguien puso que es muy llorona, perfeccionista, desordenada. Ok. Me gustó eso que dijeron ver novelas. Me gustó mucho porque de verdad que yo veía muchas novelas antes y mi vida era un drama. Sí, yo hace muchos años que dejé de ver novelas. Y me encanta hablar de esto porque yo soy un ejemplo de cómo alguien no joven, no tan joven para la sociedad puede cambiar. Y sé que ustedes son más jóvenes que yo, pueden cambiar también. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta? Después vamos a hablar de cómo los transformamos. ¿Ok? Vamos al paso 2. Una pregunta. Sí. ¿Por qué las personas entre más años tienen más dispuestas a cambiar? Ya, esa es una buena pregunta. Es una creencia limitante. ¿Ok? Lo he notado con mucha gente que cree, ya se lo han metido, que porque mientras más edad, más difícil cambiar. Es una creencia limitante. Yo he visto gente incluso mayor que yo que han cambiado. Entonces es la creencia limitante que la edad influye y es mentira. Y se han hecho estudios en la ciencia, en la neurociencia, donde no tiene nada que ver con la edad, porque el cerebro es capaz de cambiar a cualquier edad. Por cierto, que en la neurociencia aprendemos que cuando cambiamos hábitos, cuando empezamos a meditar, cuando empezamos a sentir y pensar diferente, nuestro cerebro físicamente también cambia. No sé si lo habían escuchado, pero eso es cierto. ¿Okay? Ahora, la segunda, creer que puedes. ¿Ok? Creer que puedes cambiar. ¿Ya? Entonces, este es un ejercicio que yo cuando voy a las escuelas, yo empecé a ir a las escuelas en Perú en el 2012 y también iba a algunos orfanatos y hacía unos ejercicios también, tengo algunas escuelas en Canadá a las que voy y les hago hacer un ejercicio a los jóvenes, porque a mí me encanta hablar a los jóvenes, porque creo que si yo ayudo a un joven voy a ayudar al futuro a que mejore el mundo, pienso yo, ¿no? Entonces yo les decía, sacaba 2 voluntarios adelante, usualmente era un hombre y una mujer, ¿no? Y les decía, a ver, hagan un salto lo más largo que puedan, ¿no? Te estoy contando no solo tan largo, pero... Y ellos hacían un salto largo, ¿no? Y veíamos y marcábamos en el piso hasta dónde llegaron. Y luego les hacía el ejercicio de creer en ellos mismos que ellos podían hacer un salto más largo. Les hacía hacer un ejercicio de visualizar. Entonces les hacía cerrar sus ojos y que se imaginaban cómo se preparaban para el segundo salto, cómo sudaban, cómo pensaban y cómo celebraban que lograron llegar esta vez más lejos. ¿Qué creen que pasaba? Lo lograban. Y era admirable. Y ahí captamos la foto de la chica, porque ella hizo salto él también y luego viene él a hacer el salto. Y lo curioso es que ella está súper sorprendida y preocupada porque le tocaba hacer a ella el segundo salto, ¿no? Entonces, eso hemos demostrado que luego voy a hablar de la visualización, pero la visualización es súper importante para lograr las cosas. Y luego voy a explicarles más al detalle. ¿Ok? Ahora, lo que hacemos cada día, lo que hacemos todos los días, aunque no lo crean y espero que lo mediten, refleja tus creencias acerca de ti mismo. Lo que piensas y sientes acerca de ti mismo refleja lo que haces. Qué casualidad que ahora que ya tengo más años, hago más cosas con mi vida, tengo más energía, más salud, porque yo tenía la presión alta, ya no la tengo. Y me he quitado muchos miedos y también me ha ayudado para no tener
kidney stones porque tenía muy seguido los cálculos del riñón. Entonces, lo que uno cree y siente y piensa de uno mismo se manifiesta en la vida de uno. ¿Okay? Acuérdense de eso siempre. Ahora, hay algo que dice ver para creer versus creer para ver. ¿Saben la diferencia? ¿Entienden la diferencia? Ver para creer versus creer para ver. Así es. Entonces, ¿se acuerdan de la historia? Como todos han dicho que creen en Dios. Entonces, ¿se acuerdan la historia en la Biblia cuando Tomás no creía que Jesucristo había resucitado? Y luego Jesucristo se le presenta a Tomás, le muestra las heridas de sus manos, y recién ahí Tomás cree. Y Jesucristo le dice, tú has necesitado ver para creer. Y Jesucristo le dice, no quiero ni creyeron. Así es. Dichosos, bienaventurados los que creyeron y no vieron. Entonces la actitud de Tomás es ver para creer. Y la actitud de Jesucristo es creer para poder ver. O sea, tienes que creer en algo, en Dios, en ti, en que vas a lograr algo, que vas a lograr cambiar ese hábito, para luego poder verlo y que se manifieste eso en tu vida. ¿Ok? ¿No, verdad? Entonces acuérdense de eso. Por eso lo puse para que lo recuerden, porque frases así nos hacen recordar y es fácil de aprender. La otra, en la ciencia aprendemos que no son las personas o circunstancias que nos ayudan a cambiar, sino, ya lo dije, la percepción de uno mismo. Ahora, la pregunta que quiero que se hagan hoy, si alguien la puede responder sería maravilloso, y no hay respuestas equivocadas, ¿ok? Nadie las va a juzgar. Como digo, siempre estamos en un círculo de confianza. La pregunta que quiero que se hagan es, ¿cómo puedo creer en mí mismo? Porque mucha gente dice, y muchos coaches dicen, cree en ti. Yo era una, ¿cómo se dice? Seguidora. Todavía sigo a otros coaches ahora, diferentes de los que seguía. Pero cuando empecé en esto, yo era una seguidora de muchos coaches que decían, cree en ti, ¿no? Y yo, qué bonito, qué motivador, ¿no? Salía, pero después al día siguiente ya no creía en mí, ¿no? Y volví a hacer lo mismo, ¿no? Y después escuchaba otra conferencia y me iba para acá, para allá, y yo, sí, puedo, pues después ya no creía, ¿no? Entonces, por eso yo hago esto. Por eso lo que yo hago es explicarle a las personas cómo hacerlo. Porque es fácil decir, haz esto, pero pocas personas te van a decir cómo hacerlo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos creer en nosotros mismos? ¿Tienen una idea? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien sí? A ver. ¿Cómo puedo creer en mí mismo? Yo particularmente pienso que sí puedo creer en mí misma porque, o sea, yo también a veces, o sea, tiendo a leer libros, ¿no? De motivadores, de alguien me encanta, y así, ¿no? Entonces, todos dicen, tú realmente crees en ti mismo, que es un tiempo que está muy bien, y se hace lo mismo, y eso también se hizo toda una canción, ¿no? Pero luego ya pasa el tiempo y yo pensando y analizando, digo, no, no está mal, tengo las mismas capacidades, y me hice dotada de cosas maravillosas porque soy el siguiente de él, por lo tanto sí puedo. Excelente. Lo que uno quiere hacer realmente se pone todo en visualización. Claro. Y sí, ese fue mi pensamiento. Cuando empecé a cambiar mi vida, uno de los pensamientos que tuve fue, soy hija de Dios y tengo su potencial para lograr cosas extraordinarias en mi vida, ¿no? Entonces, ahora les voy a decir cómo poder creer en ustedes, ¿okay? Y lo primero, ¿qué es eso? ¿Alguien sabe qué es? Puede ser la temperatura en la casa. O Muy bien, muy bien. ¿Cómo se llama eso? Lo que regula las temperaturas en las casas, sobre todo en las casas de Norteamérica. termostato. Gracias. Un termostato. ¿Ok? Levanten la mano. ¿Quién sabía en este salón que nosotros tenemos como un termostato mental en el cerebro? Levanten la mano. ¿Quién sabía eso? ¿Quién tenía esa información?
Ay, qué suertura que voy a ser la que les va a dar la información hoy día. Ok, tenemos un termostato emocional. ¿Qué significa? Que el termostato es un aparato que usan las casas en Canadá, en Estados Unidos, y si afuera, por decir, hace menos 30 o menos 40, yo estaba en temperaturas altas, si tú pones el termostato, lo configuras, esa es la palabra que se tienen que acordar hoy día, configurar, settings. Si pones el termostato en una temperatura, por decir, de 26.5 que está ahí, la temperatura de tu casa siempre va a estar en 26.5. Por más frío que haga afuera, por más calor que haga afuera, siempre va a estar en 26.5. Entonces, el termostato tiene ya cantidades fijas, porque ya ha sido configurado. ¿Ok? Voy a tomar un poquito de agua. Esto, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver con creer en uno mismo? ¿Qué tiene que ver con la neurociencia? ¿Tienen una idea? Muy bien, excelente. Podemos programarnos y reprogramarnos. Excelente. Podemos configurarnos. Pero hay que estar conscientes primero que hemos sido ya configurados, que ya hemos sido programados. ¿Cómo hemos sido programados? A través, para comenzar, nuestro primer ambiente, nuestro hogar, lo que hemos escuchado de nuestros padres, ¿no? Hoy día mi hija me dice, mis dos hijas mayores, me escriben y dicen, mamá, suerte en tu conferencia. Yo, que soy una mamá que siempre que puedo aprovecho para enseñar a mis hijas una lección, les digo, mi amor, la suerte no existe, ¿no? Entonces, y le expliqué cortito, ¿no? No hablar mucho porque también los hijos de ahora se aburren cuando uno les habla mucho, ¿no? Pero, claro, es otra generación y piensan y sienten de otra manera, tenemos que tener otro lenguaje con los hijos. Entonces, ya me escuchó feliz, mi otra hija también. Lo que estaba diciendo es que hemos sido programados en nuestro primer ambiente a través de nuestros sentidos, que es la vista, el olfato, el gusto, el tacto, todo lo que hemos percibido a través de los sentidos, lo que hemos escuchado de nuestros padres en el colegio, de otras personas, de los adultos en quien confiábamos, que sabían más que nosotros, hemos sido programados, ¿no? Entonces, eso primero nos va a influenciar. ¿Cómo? Hay personas que, por ejemplo, dicen, voy a ir al gimnasio, y se matriculan en un gimnasio, pagan la membresía, compran su ropa de gimnasio, ¿verdad? Y a veces se están riendo porque se identifican con esa persona, ¿no? Y a veces incluso han ido al gimnasio, han estado un mes, 2 meses en el gimnasio, y de ahí se acabó. ¿Saben por qué? Porque ya tienen esa cantidad fija de lo que merecen y de lo que pueden lograr, basado en esa programación. Hay personas, yo también he trabajado ayudando a realtors en Canadá y acá también vine a unas capacitaciones a hacerlas, que dicen, voy a hacer $5,000 el siguiente mes o voy a vender 10 casas. Y su meta, ¿verdad? De repente un mes lo logran, pero luego regresan a su cantidad fija, a sus settings, a su configuración de lo que creen que vale, de lo que creen que merece, basado en lo que han visto, observado a través de los sentidos, a través de frases que han escuchado. ¿Me dejo entender? Okay. Entonces esa es la primera. El termostato mental. Y hay que subir las cantidades fijas de lo que estamos configurados. Entonces, habiendo explicado hoy día cuáles son nuestras cantidades fijas o cómo hemos sido programados, ¿alguien tiene una idea de cómo podemos subir esas cantidades fijas? Muy bien. ¿Cómo lo haríamos? Tomando nuevos hábitos. ¿Qué más? Bueno, yo voy a hablar de mi experiencia. Sí. Yo pienso que para nosotros poder amar a alguien, volver a la primera relación que amamos a nosotros, Sí. a nuestra parte espiritual, necesitamos, bueno, yo pienso que, yo personalmente pienso que para hacer cualquier cosa en mi vida necesito a Dios. Si no tengo a Dios no puedo hacer esas cosas como decir.
y amándome. Muy bien. Y yo voy a hablar como la parte espiritual es muy, muy importante y casi muchos coaches no hablan de eso, pero hay algunos coaches espirituales que están hablando mucho de la parte espiritual. Pero, como hacemos nuevos settings o nueva configuración es reprogramándonos. Si a mí me dijeron, por ejemplo, ay, como le dije a mi hija, inmediatamente mi hija me dice, buena suerte, inmediatamente la bloqueo. Porque yo cuido lo que entra en mi mente. Y también cuido lo que entra en la mente de mis hijas, porque quiero que ellas sean exitosas y no esperen a los 45 para empezar a seguir sus sueños, como yo. ¿No? Entonces, la suerte no existe. Y si no le puedes decir a esa persona una frase por no ofenderla, no hacerla sentir mal, inmediatamente la bloqueas y dices, la suerte no existe. Muchas personas dicen a sus hijos, no hay dinero. No hay dinero. Entonces, cuando ellos crecen pensando que no hay. O que es difícil. Hay frases que uno ha escuchado en niños. Por ejemplo, el dinero no crece en los árboles. ¿Qué crees que soy banco? ¿No? O cuando dice, esa chica está con ese tipo, debe tener dinero. Entonces, ¿con qué lo estamos asociando el dinero? ¿Verdad? Con algo malo, con algo negativo. Entonces, después no hay que sorprendernos cuando nosotros a veces tenemos dinero, pero no retenemos el dinero. Porque tenemos una mala relación con el dinero. Por esos pensamientos, esa programación que hemos recibido de niños, donde de repente hemos visto a nuestros padres pelear por dinero. ¿Entienden? Entonces por eso no tenemos dinero. No lo retenemos o no podemos hacerlo. Y yo era una persona que podía hacerlo, pero no podía retener porque tenía una mala relación con el dinero. Y ahora yo cuido el dinero no de un sentimiento de escasez, pero lo cuido de un sentimiento de abundancia. Que si hay tiempo luego lo explico, cómo yo lo cuido, cómo ahora soy una buena mayordomo del dinero, que no lo era, pero de un sentimiento no de tacaña, no de abundancia, porque también soy muy generosa.